Debe pagarse hasta el 31 de julio. Además que los privados van a poder negociar con sus trabajadores para ver de cuánto va a ser el incremento. Me refiero o hasta el 5%, ¿no? ¿Será que algunos privados pueden definir con los trabajadores previa mediación de que sea el 3, el 4, el 2%? A ver, todas esas consultas se las vamos a trasladar al analista económico Fernando Romero, que está con nosotros vía Zoom. Un placer saludarlo. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días, el gusto es mío estar en tu canal. Gracias por acceder a esta entrevista. A ver, ya ha sido oficializado justamente el decreto el día de ayer por el presidente del Estado. Hablamos de un incremento que puede ser negociado con los privados. ¿Qué quiere decir esto, por favor, para entenderlo bien? Bueno, se refiere específicamente al haber básico, lo cual no se dijo inicialmente en los días pasados. Y esto es hasta un 5%. Es una negociación entre partes donde los trabajadores y los que son los gerentes o dueños o representantes de las empresas privadas tienen que negociar. Es más problemático cuando existe una especie de sindicato en alguna empresa o industria, pues ahí tienen que haber una mesa técnica de negociación, donde seguramente las empresas van a explicar de que están pasando una situación económica difícil por temas de impuestos, una economía que está decreciendo, tiene un menos dinamismo y por lo tanto ventas. La inflación hace que también producir sea más caro y mantener precios competitivos. Y además una coyuntura política muy inestable y volátil, yo diría que eso genera mucha incertidumbre. Entonces, creo que, y lo que ya se había planteado en esta semana, hay que elegir dos caminos: incremento salarial o estabilidad laboral. Pienso que se debe buscar la estabilidad laboral porque el incremento salarial como tal es efímero, coyuntural y no cubre ni siquiera el 50% de la pérdida de poder adquisitivo en los últimos meses del salario mínimo o de los ingresos en bolivianos. Entonces, creo que por pensar de que te van a dar un monto de dinero mayor, vas a poder comprar más cosas, eso no es cierto, y creo que se debería negociar en las condiciones donde la empresa te garantice que te pague puntualmente, no vaya a despedir personas y exista lo que se llama la estabilidad laboral, en vez de un incremento el cual simplemente, reitero, ha perdido su poder real de compra, inclusive en términos de dólares. Vale solamente 180 el tipo de cambio paralelo, y eso significaría de que también existirían mayores presiones inflacionarias. Ahora, pienso que hay que analizar el bien común. Sin duda. Ahora, señor Romero, a ver, lo que usted señalaba hace un momento, la gente piensa que va a recibir más dinerito, sí, va a poder mejorar su calidad de vida de alguna manera, pero ¿cuál es el efecto tras que se ha conocido este incremento en los mercados, por ejemplo? ¿Hay un incremento también de precios? Eso se va a ver paulatinamente en sus próximos días, no ha sido inmediato. Lo que sí te puedo asegurar, Vani, es de que ya ha subido el tipo de cambio paralelo en dos mercados, ¿no? El mercado negro, por ejemplo, de los librecambistas, lo que conocemos, y otros que se hacen transacciones en físico, y el mercado virtual de las criptomonedas o el criptodólar. En ambos está alrededor de 15 bolivianos con 30 a 40 centavos. Y eso simplemente con el anuncio. Ya tal vez hoy suba un poco más con la consolidación de ese incremento a través del decreto. Y tú sabes que si sube el dólar, también va a subir la inflación. Y a eso hay que sumar de que el incremento salarial, que cuando se haga efectivo y se inyecte paulatinamente dinero en la economía a través del pago de sueldos y salarios, y este retroactivo, va a hacer de que se incrementen los precios de la canasta básica familiar. Los comerciantes saben de que van a tener dinero los empleados públicos y privados, y bueno, no lo van a ahorrar, lo van a gastar. Y también el 85% de la fuerza laboral es informal. Entonces ellos también, para recuperar o proteger de cierta manera su poder adquisitivo, también van a subir los precios, y eso se convierte en una espiral inflacionaria, y creo que en un círculo vicioso, recordando que mucha gente también, al ver que la moneda se va devaluando ya en un 70% por términos inflacionarios y en más del 100% respecto al dólar paralelo, va a querer demandar precisamente dólares para tener eso guardado hasta que la economía mejore. Ahora, demandar dólares, pero ¿de dónde los sacamos?
¿Cuál es la solución, el secreto, si vale el término, para poder volver a ver el dólar en nuestro país y su circulación? ¿Qué deberían hacer? Eso a corto plazo no va a ocurrir, porque se necesitan medidas de shock y estructurales, principalmente apuntando al gasto público. Habría que reducir la importación de gasto, me refiero, en carburantes y obviamente en volúmenes, sabiendo de que más o menos un 40% de lo que se importa, lastimosamente, van a actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, minería ilegal y también uso en más de 600.000 autos indocumentados. Sí. Y eso no lo va a resolver de un día para otro, ni siquiera en los próximos meses, cuando el enfoque de oposición y oficialismo es principalmente el tema político-electoral de las elecciones de agosto próximo. Entonces es difícil, por eso muchas personas están recurriendo a demandar dólares virtuales, los criptoactivos como lo denominamos, y los pocos que tienen acceso a dólares físicos tienen que pagar un monto superior inclusive a los 15 bolivianos. Es muy complicado obtener dólares, inclusive sabiendo de que existe un corralito bancario no oficial, pero sí real. Cuando tú quieres retirar tus ahorros, no lo puedes hacer o te quieren ofrecer un plan de retiro en cantidades muy pequeñas. Esto se necesitaría fortalecer las reservas internacionales, liberar plenamente las exportaciones. De cierta manera también ayudaría que los créditos externos sean aprobados y desembolsados, aunque es algo parcial. Y yo creo que el cambio está de adentro hacia afuera. Hay que cambiar la normativa, por ejemplo, en el tema de las inversiones. Es decir, que nuestro país dé seguridad económica y jurídica y sea atractivo. Pero todo eso, si te das cuenta, no son respuestas inmediatas. No es porque ya ponemos créditos te den el día de mañana. Sí. Todo esto va a meditar meses y para estabilizar la economía al menos de 2 a 3 años. Mientras tanto, creo que hay que apuntar a que democráticamente exista estabilidad y certidumbre política para que se realicen las elecciones en agosto y será una tarea titánica muy difícil y antipopular, creo, del nuevo gobierno asumir esas medidas de reajuste fiscal principalmente a través de políticas también monetarias y cambiarias, pero que va a ser tarea ya del gobierno que asuma en noviembre próximo. Ya que lo menciona, elecciones. A ver, varios precandidatos señalan que en 100 días todo va a cambiar, otros dicen que desde el día 1 la economía va a mejorar, pero escuchamos también dentro del análisis que no. Esta situación va a ser a largo plazo, ¿no es cierto? Y es un tema estructural, pero por otro lado, quienes gobiernan el país van a tener que hacerlo con el modelo económico actual, ¿no es cierto? Claro, actualmente no esperes un cambio de modelo económico ni de políticas gubernamentales, ya que se están creando más empresas estatales, se está hablando de continuar la subvención de los hidrocarburos, de alimentos, para mantener, entre comillas, la estabilidad de precios. Se habla también de un tipo de cambio que no va a variar, va a ser fijo. A pesar de la situación dura en términos económicos y financieros, ha dado un incremento salarial, yo creo que poco sensato y más político, ¿no? De un 10%, lo cual va a generar más inflación, inestabilidad laboral y también va a deprimir más el crecimiento económico. Entonces no va a haber cambio alguno en el modelo económico, y si entra o continúa el socialismo, te aseguro que va a continuar también el modelo. No va a haber un cambio, o tal vez depende quién entre del gobierno o del modelo socialista, no sé, X o Z persona puede hacer un reajuste importante, ¿no? Hay países que son socialistas, pero son pragmáticos en términos económicos. Ahora, las propuestas sí son interesantes de los candidatos. Creo que hablar de 100 días tampoco es imposible, no hay que descartar esas propuestas. Sin embargo, ya se ha decantado más o menos quién sería el candidato de la oposición, ya no hay ni siquiera que mencionar. Habría que apoyar o no, es decisión de cada uno, pero sin lugar a dudas de que más allá del tema económico, quien entra a gobernar tiene que tener una mayoría en la asamblea, tiene que hacer consensos y tener diálogos con diferentes sectores sociales, económicos y productivos, que inclusive no son afines. Va a ser una tarea duras, sin duda, pero bueno, mientras tanto creo que hay que ajustarse un poco los cinturones hasta las elecciones y asumiendo que va a entrar otro gobierno que sea diferente a este. Muy bien, gracias a don Fernando Romero, analista económico, por también su participación, hacerle a la población entender lo que está sucediendo también con el incremento salarial y por supuesto con esta crisis económica en Bolivia. Gracias, que le vaya bien. No, a ti, María, te mando un gran abrazo. Igualmente, continuamos. Viernes de Mercado.